Josué, capítulo 14. No tengo la menor duda que el capítulo 14 de Josué es uno de los capítulos más preciosos, más desafiantes que hay en el libro de Josué y en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Hay una historia particular conmigo con este pasaje que en algún momento tendré la oportunidad de compartir conmigo y con mi esposa. Pero es una bendición, así que espero compartir con ustedes este pasaje y que pueda ser de ayuda. Y el sermón de esta mañana se titula Caleb, el hombre que vio el vaso de agua medio lleno. El hombre que vio el vaso de agua medio lleno. Ustedes saben a lo que me refiero. No era muy largo para poner, no vio el vaso de agua medio vacío, sino el vaso de agua medio lleno. Y no vamos a hablar del agua ni del vaso, pero vamos a hablar del significado de esto. Pero vamos a leer estos versículos, 15 versículos del capítulo 14, que tiene una conexión con los primeros 5 versículos que quiero destacar, que no vamos a usar mucho tiempo para eso, pero sí luego vamos a hablar sobre Caleb y cómo está insertado esto en el libro de Josué y por qué es importante y no perder el bosque por los árboles. Dice esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Dios bendiga su palabra. Antes de entrar de lleno en el tema de Caleb, no quiero que perdamos de vista que hay 5 versículos importantes aquí, muy importantes, que tienen relación directa con el contexto inmediato, que es la historia de Caleb, y tienen una relación directa con el contexto más lejano, que es la porción que encierra los capítulos 14 hasta el capítulo 19, que es la repartición de la tierra.
Si ustedes notan, versículo 1 de capítulo 14 dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra a la cual juraron. Y si ustedes van hasta el final, hasta el capítulo 19, versículo 51, fíjense cómo termina, que es como uno cerraría el paréntesis, observen. Dice: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. ¿Ah? Esa es la forma en que nosotros tenemos que mirar un pasaje, tenemos que mirar su contexto y ver, bueno, aquí hay una idea que está contenida entre estos dos textos, no debemos perder de vista eso. El paréntesis abre en capítulo 14, versículo 1, y cierra en capítulo 19, versículo 51. Por lo tanto, una vez que tenemos eso apartado y conservado aparte, ¿no? Y comenzamos a mirar a ver qué es lo que hay allí adentro, que nos enseña. Bueno, de estos capítulos tenemos la historia de Caleb, que sobresale, pero también vamos a ver la historia de José, que se menciona en los hijos de José, en capítulo 14, versículo 4, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades que morasen. Ustedes se acuerdan que la media tribu de Manasés estaba del otro lado del Jordán, para ustedes de este lado, pues están mirando el mapa así, y la otra parte de Manasés estaba de este lado del Jordán y Efraín. Entonces, allí tenemos algo importante en ese texto, pero lo que destaca de estos versículos, y relacionado a lo que vamos a ver de Caleb, es que el escritor, el narrador, menciona la obediencia a Moisés, o como Dios lo había hablado a Moisés. Lo tenemos allí en versículo 2, como Jehová lo había mandado a Moisés, y lo tenemos en versículo 5, como Jehová lo había mandado a Moisés, o que Jehová lo había mandado de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y esas expresiones que están allí, que las encontramos en otras partes, nos hablan de una obediencia básica. Es decir, hicimos lo que Moisés nos mandó. Hicimos caso a esta obediencia a lo que Moisés nos mandó. Son cosas básicas, son cosas sencillas que nosotros entendemos como no dejando de congregarnos. Sabemos que eso es sencillo, pero hay otras cosas que son más difíciles. Es decir, estamos hablando de una obediencia un poco más explosiva, por así decirlo, y es la obediencia de Caleb. La obediencia de Caleb es más explosiva que el simple hecho de decir, hicimos como Moisés nos mandó. La obediencia de Caleb es el resultado de años de soportar. Y vamos a ver cómo afectó esto. Pero déjenme darles una ilustración para que entendamos por qué nosotros llamamos a Caleb el hombre que vio el vaso medio lleno de agua. Hace muchos años, alguien comenta la historia, un comentarista menciona esta historia, y habla de una compañía americana de zapatos que envió a un vendedor a un país extranjero, muy lejos, muchos años atrás. Apenas llegó al país extranjero, envió un telegrama de vuelta a sus jefes y le dijo: por favor, mándenme dinero para volver a casa, porque la gente aquí, en este lugar, nadie usa zapatos. Así que le mandaron la plata y se volvió. Inmediatamente mandaron a otro vendedor que llegó a ese lugar y envió un telegrama y dijo: envíenme todos los zapatos que puedan fabricar, porque hay un mercado absolutamente ilimitado. Acá nadie tiene zapatos. Exactamente lo mismo, pero con diferente óptica. Uno vio un vaso medio vacío y el otro vio un vaso medio lleno. En las mismas circunstancias. Y este es Caleb. Caleb es el hombre que vio el vaso medio lleno. Y queremos saber por qué. Era un hombre de fe. Así que queremos saber cómo es la fe de Caleb, porque nosotros estamos muy lejos de Caleb. Estamos muy lejos de Caleb. Pero nosotros no somos perfeccionados aparte de Caleb. Lo dice Hebreos, capítulo 11. No somos perfeccionados aparte de ellos. Así que mi interés en esta mañana es que nosotros volvamos a nuestra casa y no quede Caleb en una vitrina, sino decir: ¿cómo yo puedo hacer esto en mi vida? ¿De qué manera realmente quiero hacer esto? Porque
Este hombre no tenía nada de la Biblia, solamente la ley de Moisés, pero ni siquiera lo tenía en sus manos. Y solamente tenía algo que Dios había dicho. Pero ¿cómo es que este hombre, en todo sentido, Caleb es una persona que, primero su nombre significa perro, un perro, lo que era despreciado. Después es un hombre que cuando está hablando acá tiene 85 años. Nadie llega a 85 años acá, ¿no? Nadie. Por ahora, veremos que lleguemos a 85 años. Así que Dios bendiga su palabra y nos anime esta mañana. Pero vamos a ver en primer lugar, cómo podemos persistir en la fe, o la persistencia de la fe. ¿Cómo persiste la fe de una persona? ¿Cómo es posible que la fe de alguien persista? En versículos 6 al 9 es fabuloso, porque viene toda la tribu de Judá y avanza el hombre mayor. Y bueno, necesitamos conquistar, aquí los muchachos van a trabajar, ellos son jóvenes, van a pelear. Y Caleb dice, mira, sabés muy bien lo que Jehová dijo, tocante a vos y tocante a mí. Vos estás muy bien enterado de esto. Y es muy importante porque así empieza el capítulo 14, el inicio del paréntesis, y termina, cerrando el paréntesis en capítulo 19, con la entrega de la heredad a Josué. Comienza con la entrega del primer espía noble y termina con la entrega del segundo espía noble. No se puede pasar por alto esto. Aquí hay un mensaje importante de dos hombres que persistieron en la fe, uno de una forma como Caleb y otro de otra forma como Josué. Ambos se esforzaron. El libro de Josué nos dice, esfuérzate y sé valiente, y evidentemente Caleb entra dentro de ese grupo de personas que se esfuerzan, de personas que son valientes. Y dice, vos sabés muy bien lo que Dios ha dicho. Y lo que está haciendo Caleb aquí está haciendo un recuerdo de Números 13 y 14 que nosotros no podemos leer ahora, pero la historia es conocida. Moisés envía 2 espías para que recorran la tierra y que traigan información acerca de la tierra de Canaán. Si era buena, si era mala, cómo era el fruto, etcétera, etcétera. Volvieron después de un tiempo y 10 de los 12 espías dijeron, nosotros no podemos hacer nada. Básicamente dijeron eso, no podemos hacer nada. Nosotros éramos como langostas delante de ellos. Y ellos eran gigantes, no vamos a poder. Y Josué y Caleb rompieron sus vestidos y dijeron, nosotros vamos a comerlo como pan. Es decir, ellos ya eran hombres que veían el vaso medio lleno. Ellos comenzaron a activar su fe cuando fueron allí, porque Caleb dice aquí que trajo noticias como lo sentía en su corazón. Fue ya con la premisa, se me cayó el micrófono, por algún lado. No, acá está. Fue ya con la premisa, no, si se cayó. ¿Dónde está? Acá está. Fue ya con la premisa de que... ¿Se escucha? ¿No hay nadie? Bueno, ya está. Ahí está. Es un lunar. Fue con la premisa de que Dios les dijo que le iba a dar la tierra. Y cuando volvió trajo noticias como lo sentía en su corazón, pero no es cuestión de que me siento bien. Yo cuando fui ahí fui sabiendo lo que Dios había dicho, así que ya entro ahí en medio de los gigantes y dice, bueno, pero Dios dijo algo. O sea, esto es importantísimo. Y me gusta en el relato porque Caleb enfatiza, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 8. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. La persistencia de la fe tiene que recordarnos a nosotros que generalmente la persona que persiste en su fe se queda absolutamente sola. Sola. Josué avanzó con su ministerio como general y no sé cuánto contacto tendría con Caleb. Pero a través de los años, mientras Josué estaba en el tabernáculo, Caleb estaba solo, rodeado de su familia. Yo no sé si su familia estaba influenciada por lo que Caleb decía, pero Caleb siguió durante tantos años manteniendo lo que sentía en su corazón, solo, absolutamente solo. Porque es una realidad que va a enfrentar cualquier creyente que confía en la palabra de Dios y tiene que confrontar ciertas cosas, como por ejemplo en el trabajo.
cuando no participás con las chanchurrios que hacen en tu trabajo, porque crees que la Biblia dice que Dios es un Dios de verdad, o que es un Dios justo, y estás dispuesto a perder tu trabajo antes que a negar a Dios. O el estudiante que tiene que enfrentarse en una clase de lesi o de ideología de género y tiene que levantar su mano, no así despacito, levanta su mano y dice, yo creo lo que la Biblia enseña, y se queda solo en medio de la clase, porque tiene fe en las Escrituras, porque es sal y es luz en la tierra. No es posible que uno no vaya a enfrentar momentos de soledad cuando quiere persistir en su fe. No es posible. Pablo dijo, todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo a mi lado. No les he tomado en cuenta. La fe que persiste va a estar en soledad en más de una oportunidad. Y esto definió la fe en la manera en que vivió. Caleb vivió durante todos esos años, dijo en versículo 10, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras cuando Israel andaba por el desierto, todos estos años, yo persistí siguiendo a Jehová mi Dios. Si hay otra palabra que define este pasaje es la palabra seguir. Seguir. Es una palabra favorita del Señor Jesucristo en el discipulado. Le dijo a Pedro, ¿qué a ti? Sígueme. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Seguir significa quedar solo muchas veces, pero es parte de la persistencia. Es parte de la persistencia. Caleb no concedió lugar a ninguna persona en su territorio. Él no hizo concesiones en absoluto. Caleb derrotó a las personas que estaban allí. Las otras personas hicieron concesiones a otras tribus porque dice la Escritura que los hicieron tributarios. Y uno dice, simplemente no los pudimos destruir. No es solamente que no los destruyeron y que no los echaron. Hacerlos tributarios significa que sacan rédito. O sea, es conveniente, ¿verdad? En vez de sacarlo afuera, los dejo, pagan y saco ventaja. O sea, mi dependencia está en eso. No solo estoy desobedeciendo a Dios, sino que mi dependencia ahora está en lo que puedo sacar de las personas que finalmente ocasionaron un problema. Porque Israel se desvió por causa de ellos. Caleb dijo no. Y vamos a ver cómo Caleb sigue viendo el vaso medio lleno de agua. Y es tan desafiado. La adrenalina de Caleb a los 85 años es tremenda. Ahora lo vamos a ver. Pero el tema es, ¿cuál es la clave para la persistencia de Caleb? ¿Dónde está la clave? Bueno, está allí en el texto. Observen conmigo en versículo 6. Dice, y subrayen si quieren, dice, tú sabes lo que Jehová dijo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. No dice, tú sabes lo que Moisés dijo que Jehová le dijo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Versículo 12. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día. Esa es la clave o el ancla de la fe de Caleb. Es ni más ni menos que la voz de Dios. Es la palabra de Dios. La necesidad de apoyar el dedo en la Escritura
y teológicamente hablando, teología bíblica en su contexto, es decir, esto es lo que Dios ha dicho, porque yo no puedo poner el dedo en la Biblia y leer Job dice tendrá oro en abundancia, tendrá plata en abundancia, y decir, esto es palabra de Dios, yo confío. No, hay un contexto allí. Pero sí puedo poner el dedo en Mateo capítulo 6 y leer que Dios dijo, mirad las aves del cielo, que no trabajan, no juntan en graneros, pero Jehová vuestro Padre las alimenta. Yo pongo el dedo allí y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Y yo puedo decir, tengo fe en que Dios no me va a desamparar. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y tengo fe en eso, en la Escritura, y pongo el dedo allí. Pero en otros lados no lo puedo hacer. Pero sí es, la fe confía en lo que Dios ha dicho. Cristo habló de que nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza. No está hablando del tamaño de la fe, sino de la capacidad de la fe. Porque eso es lo que dice Cristo, es lo que usa la semilla de la fe para hablar de la capacidad que tiene una semilla de la fe, que luego dice que se hace un árbol grande que vienen a anidar las aves de los cielos. O sea, no está hablando del tamaño, sino está hablando de lo que produce la fe. Siendo tan pequeña en el inicio, esto incrementa. Y eso es lo que está diciendo. Y Caleb seguramente tuvo esa fe como un grano de mostaza cuando Dios dijo, yo voy a dar a tu descendencia esta tierra, la prometí a tus padres. Y allí estaba Caleb pisando, hollando con la planta de su pie, pisando esos lugares que él después va a reclamar, porque probablemente Caleb anduvo allí cuando pasaron por Hebrón y dijo, wow, esto, mirá lo que es, mirá las ciudades, mirá las murallas que tiene tan grandes, son tremendas. Y los otros, callate que nos van a escuchar, nos van a matar, somos langostas, ¿qué callate? Mirá lo que tenemos acá, lo que Dios prometió. Y allí estaba todo el tiempo. Y eso es lo que Dios había dicho. Y esa era su ancla. Y imagino a Caleb y dice, ¿sabés las posibilidades que tenemos acá con esto? Mirá, no tenemos ni que construir muros. Mirá la muralla que tiene. Mirá las puertas que tiene. Esto tiene un potencial tremendo. Tremendo. Esa es la clave de la persistencia de la fe, es la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para permanecer solos en nuestra fe, en situaciones adversas? ¿Cómo hacemos? Lee la Biblia todos los días. Y si memorizar la Escritura, el hábito de memorizar la Escritura, textos puntuales, promesas puntuales de la palabra de Dios, ya tu fe se fortalece en la Escritura. Eso es Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que creían estos hombres y mujeres de Hebreos capítulo 11 era lo que Dios había dicho. Nos amparamos en la Escritura. Y esa es la clave, la palabra de Dios. Y Caleb estaba amparado en la Escritura. Dios lo dijo, vos sabés lo que dijo, ya lo escuchaste, Jehová lo dijo por medio de Moisés. Esta fe de Caleb no solamente tenía una fe que persistía, pero también tenía una fe que proyectaba, que es la segunda cosa que quiero que veamos. Nuestra fe tiene que proyectarse, o la proyección de la fe. La fe tiene que proyectarse. ¿Cómo se proyecta la fe? Miren el versículo 10. Hay mucho más para aprender de estos textos, hablar del desfallecimiento del corazón de los otros, y etcétera, etcétera, pero no vamos a tocar eso. Observen cómo se proyectaba la fe de Caleb, en versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Me encanta ese texto. Me encanta. Parece que está parado allí el viejito, ¿no? Y proyecta su fe. ¿Sabe cómo se proyecta la fe? Lo primero que hace es recordar el pasado, que recuerda la palabra de Dios. Lo segundo que hace es observar el presente, que es su condición actual. Y eso es la fidelidad de Dios. Mirá, 45 años, Dios me trajo hasta acá. ¿Te acordás lo que era? Dios no falló nunca. Mirá lo que soy ahora. Acá estamos, Ebenezer. Dios me ayudó. Pero luego se proyecta al futuro. Lo que Dios va a hacer con lo que ha prometido. Y el salmista dice en Salmo 84, irán de poder en poder. Irán de poder en poder.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, se proyectan. Mira el pasado, recuerda el pasado, ve la fidelidad de Dios, su condición actual en el presente. Mira, todavía estamos acá. Y luego se proyecta al futuro, dice, esto es lo que Dios va a hacer. Tremendo. Salmo 33, versículo 18, es como Dios mira a las personas que confían en Él. Salmo 33, 18, dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios tenía su ojo, y hoy cuando estábamos leyendo la lectura pública y sabiendo lo que iba a compartir, estaba pensando en esto. Escuchen, ya saben lo que Caleb estuvo pensando durante 40 años en el desierto, 45 años. Yo quiero que piensen eso y escuchen a Moisés hablar y decir esto. Porque yo sé que después de mi... Ahí está Caleb, Yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y os ha de venir mal en los posteriores días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándome con la obra de vuestras manos. Imaginen Caleb escuchando esto a Moisés, diciendo, aún estando con vosotros, ustedes son rebeldes. Yo, si hubiera sido Moisés, hubiera dicho, salvo allá los dos muchachos, ¿no? Allá este hombre viejito ya, porque yo no. Vamos, Moisés, todavía. Buena viaba le está dando, ¿no es cierto? A ver si hacen caso, porque yo no soy como ustedes. Yo seguía a Jehová mi Dios, y ustedes tendrían que haber hecho eso. ¿Dónde están los padres de ustedes? Estaban todos muertos. Estaban todos muertos. Los únicos que estaban vivos eran Caleb y Josué. Habían seguido a Jehová Dios cumplidamente. Este hombre se proyectó en su fe, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque eso es lo que hace una persona que ve, no es la persona que ve todo positivo, no es así, es realista, pero ve el vaso medio lleno de agua siempre, porque mira hacia atrás y dice, Dios nunca me faltó, mirá dónde estoy ahora, sí, tengo más arrugas, tengo 85 años, no es que estoy exactamente igual, pero Dios no me falló. Y entonces, ¿por qué me va a fallar después? Eso es como se proyecta la fe. Dios va a obrar, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la gratitud hacia Dios. Así es como tenemos que hacer, hermanos. Así es como persiste la fe. Se proyecta. Recuerda, mira dónde estoy, ¿y por qué Dios me va a fallar? No lo va a hacer. No lo va a hacer. No me va a dejar. Y entonces explota la fe de Caleb. Porque realmente es la expresión, digamos, es como que golpea el puño y muestra lo que es, en tercer lugar, el poder de su fe o la potencia de la fe. Porque la fe de los cristianos tiene que mostrar potencia, tiene que mostrar poder. De alguna forma, tiene que expresarlo. Y allí está en versículo 12. Dice, dame pues ahora este monte. Dame ahora este monte. Es la frase más fabulosa para mí de este pasaje. Es el momento, la cima del argumento de Caleb, es el versículo 12, pues le viene diciendo, ¿sabes lo que pasó? Lo que dijo, estamos llegando, tengo 85 años, dame este monte. A eso voy. ¿Qué venís a pedir? Dame ahora este monte. Es el hombre que ve en las dificultades, porque fíjense, la fe de Caleb, la potencia de su fe, está mostrando aquí más que en ningún lugar que él ve el vaso lleno, medio lleno, porque dice, dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y todavía están, y que hay ciudades grandes y hay ciudades fortificadas. O sea, es lo que yo quiero, no quiero menos. Pero son fortificadas, sí, pero yo no veo el vaso medio vacío, yo veo el vaso medio lleno. Están fortificadas. Estaba con los pastores allí, hay un pastor de la costa atlántica, que un día puede venir, se llama Tony.
un hombre que Dios ha sacado de la adicción, y me encanta charlar con él. Tiene una Biblia inyectada dentro del cerebro, porque recuerda un montón de textos, me encanta. Y estaba hablando de lo que iba a compartir, y hablando del vaso medio lleno de agua y medio vacío, y me dice, Ricardo, porque él habló, Ricardo, ¿sabes? Me dice, ahí están Saúl y David. Y Saúl le dice, no vas a poder marchar porque este es un hombre grande, de guerra, de su juventud. Y David le dice, pero si es más fácil pegarle que errarle. Es más fácil pegarle a Goliat que errarle. Le di la mano y le dije, excelente, esto es lo que sale el domingo. Realmente ese es un hombre que ve las cosas como debemos verlas, la potencia. Y eso fue lo que hizo. Y cuando llegó, ¿qué hizo David? Toda la tierra va a conocer que hay Dios en Israel. Ese es el propósito, no es que, acá estoy yo, le voy a ganar a Goliat, miren lo que hizo. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. ¿Qué me importa a mí eso? La tierra tiene que conocer que Dios es el Dios de Israel. Y hermanos, con Dios, disculpen, pero es más fácil pegarle a las cosas que errarle. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, la muerte, el postrer enemigo fue vencido. ¿Qué más tenemos? ¿Qué problema tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestra vida que nos haga llorar, que nos haga estar tristes, que nos traiga problemas, ansiedad, en momentos que al final del día no podamos decir, realmente yo sé cómo termina la película? Porque es así. Miren el libro de Apocalipsis, estamos todos vestidos de vestiduras blancas, hermano. Estamos todos vestidos. Suben al cielo las oraciones de los santos. Estamos en la boda del Cordero. ¿Qué problema podemos hacernos? O sea, estamos hablando que tenemos 85 años y hay que pelearla, pero ahora dámelo, este monte. Dámelo ahora. Esa es la potencia de la fe. Dios lo ha prometido, yo sé cómo empieza y termina, y esta leve tribulación momentánea es momentánea. Y punto. Y sí, Caleb pensó siempre así, pero lo pensó solo, Estaba solo pensando esto, pero Dios lo sostuvo. Dios lo sostuvo. Y observen que Caleb no decreta. Caleb no declara. Pero yo declaro este monte para mí. Decreto este monte para mí. Miren lo que dice Caleb. Quizás Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Bien, es muy importante eso, porque Caleb... Yo declaro este monte para mí. Ustedes saben a qué me refiero. Pero esto no es presunción. No es presunción. Sino que es en base a lo que Dios, a lo que sabe de Dios. A lo que sabe de Dios. Se aventura a decir lo que dijo. Quizás Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Porque la persona de fe nunca olvida que Dios es soberano. Y aunque sabe cómo termina la película, sabe que a mitad de camino le puede agarrar un cáncer. Y eso no cambia la película. Sabe que a mitad de camino se queda sin trabajo, que pierde un hijo, que tiene un hijo incrédulo, o 2 o 3. Pero en realidad confía en que Dios está sabiendo lo que hace. El pastor de Emiliano, Raúl Oliva, el de Tucumán, el último día, ayer vino con una remera que decía, tu hijo necesita un abrazo. Y no sabía que el que iba a predicar, predicaba el pastor Mariano Merino de Carapachay, iba a predicar sobre que gobierne bien su casa. Y habló sobre los hijos, ¿no? Sobre los hijos inconversos, en los pastores también, en las familias, lo difícil que es. Y Raúl lloraba después. Yo no sabía porque le explicó la historia de su remera. Porque su papá de Raúl, le dijo, hijo, fuiste criado, porque también era pastor, fuiste criado en un ambiente legalista. Y los ambientes legalistas hacen que los hijos a veces, el corazón es el problema, ¿no? Pero hacen que los hijos a veces que están en un ambiente cristiano no quieren saber nada con la iglesia. Pero le dijo a tu papá, tu hijo necesita un abrazo. Entonces él se hizo una remera que dice,
tu hijo necesita un abrazo. Y siempre abraza a su hijo. Lo abraza. Y le dice te quiero. Y ora por él, y ora por su salvación, y su hijo está abierto y escucha. Pero un abrazo. Bueno, me fui un poco del tema, pero el asunto es que eso no cambia, en este caso el ministerio del pastor Raúl. Sigue predicando. Bueno, quizás Jehová va a hacer esto. Y no es que está especulando, porque él está diciendo, Dios prometió la tierra. O sea, no es que estoy diciendo, hablando a boca de jarro. Dios prometió la tierra, así que quizás Jehová esté conmigo. De hecho, estuvo con él y libró y le dio la tierra que quería. Porque esa es la potencia. La potencia de la fe tiene que ver con eso. Por eso Caleb dijo lo que dijo, quizás Jehová esté conmigo. La fe potente. La fe potente no es la fe de los sentimientos. Número uno, la fe potente no es fe en la fe, porque hay gente que dice, yo tengo fe, vamos arriba, tengo mucha fe. Dale para adelante. No, eso es fe. No. La fe potente es fe en lo que Dios dijo. No es fe en la fe, ni es fe en lo que yo siento que tengo. Es fe en lo que Dios dijo. Es fe en su palabra. Porque como yo me siento no tiene nada que ver. Ni como yo crea que es mi fe y que yo tenga fuerza y todo, no tiene nada que ver. Quizás Jehová esté conmigo. Quizás Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová lo dijo. Tiene que ver con Dios. La potencia de la fe. Y el producto de la fe siempre es en la vida de los creyentes como en la vida de Caleb, versículos 13 y 14. Josué le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. La palabra Hebrón es asociación, también usado como comunión, por heredad. Saben que este fue el lugar luego del reinado de David. Parte de su reinado fue allí, y luego en Jerusalén. Pero el texto dice en versículo 14 que se lo dio a Caleb y se vuelve a repetir por tercera vez porque había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Si hay algo que yo quiero, hermanos, que hoy se lleven a sus casas, es que vale la pena seguir cumplidamente al Señor. No se desanimen. No importa lo que pase, sigan cumplidamente. ¿Qué significa cumplidamente? Cumplir no significa sin errores, pero sean fieles. El Señor es bueno, nosotros somos pecadores, ya lo sabemos que es así y que vamos a fallar. Pero sigan cumplidamente, sigan al Señor, de eso se trata, de seguir día a día, un día a la vez. Eso es, seguir cumplidamente. Señor, ayúdame, cuando tengo flojera, estoy mal, no tengo ganas de congregarme, estoy desanimado, tengo esta situación, estoy cansado, o sufro esta tribulación, o este problema, o tengo este ataque de pánico, o temor, miedo, o inseguridad económica, esta situación familiar, no sé lo que es, lo que sea. Sigan cumplidamente al Señor, sigan fieles. El Señor es digno que le sigamos. Sus pasos nos ponen por camino, dice la Escritura. Pedro dijo para que sigamos sus pisadas. No está diciendo una autopista. Sus pisadas, una a la vez. Es posible hacerlo. Bien. Como les dije, este es un paréntesis grande, donde hay varias cosas y aunque nosotros vamos a llegar al capítulo 17, es necesario hablar de algo más, que es el paradigma o patrón o ejemplo o modelo de la fe. ¿Se acuerdan que les mencioné o leímos en versículo 4 de este capítulo, los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, estamos hablando de este lado, o sea, las tribus de este lado del Jordán, están incluidas acá. ¿Pero por qué están incluidas aquí en el principio del capítulo? Porque casi al final del paréntesis vuelven a aparecer. Y yo quiero que me acompañen. Una tribu muy grande, es un paradigma, el modelo, o sea, Caleb es el modelo de la fe, pero quiero que vean por qué en capítulo 17. Observen versículo 14. Capítulo 17, versículo 14 ahora. ¿Se acuerdan que estamos dentro de este paréntesis? Tenemos el caso de Caleb y Josué, que tienen su heredad, pero Caleb es un ejemplo de fe y un ejemplo a seguir.
¿no? Y versículo 14 dice, los hijos de José, o sea, media tribu de Manasés y la tribu de Efraín, hablaron a Josué diciendo, igual que Caleb, llegan a Josué y le dicen, está en el tiempo que reparten la tierra. Llegó Caleb, se fue, puso fichas, se fue, llegaron los otros y le dijeron a Josué, ¿por qué nos ha dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que ahora Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos de montes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Yo creo que era un momento incómodo también para Josué, porque Josué era de la tribu de Efraín. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, y los que están en Bet-Shean y en sus aldeas, Bet-Shean es donde, yo estuve con mi hermano allí, es donde colgaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. ¿Les suena esta frase? Aquel monte será tuyo, pero no lo dicen ellos, lo dice Josué. Porque aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Tremendo contraste, tremendo contraste. Lo que ellos vieron, ellos son el vendedor de zapatos que fue primero. Fue primero y dijo, acá nadie va a comprar zapatos porque nadie usa zapatos. Pero Caleb era el segundo. Aquí estamos en el primero. Este es el que ve el vaso medio vacío de agua. De paso voy a tomar un poco. Pero vieron este problema. Lo vieron como un conflicto. Caleb lo vio como un desafío. Pero no un desafío en el aire. Y la presunción de decir, Dios me va a dar y voy. No, un desafío. Dios había dicho que le iba a dar la tierra. Y ellos también tenían la misma promesa, que Dios les iba a dar la tierra. Sin embargo, pensaban de otra manera. Estos tienen carros cerrados, estos están llenos. Y somos una tribu grande. Y vinieron en patota todos juntos y Caleb estaba solo. Tremendo. Lo que hizo la familia de José, en realidad, hermanos, porque esto es lo que pasa, en realidad dieron un paso a la apostasía. Dieron un paso a la apostasía. Cuando empezaron a plantear lo que plantearon, y empezaron pero pastor, usted no sabe los problemas míos, no, pero usted tiene que entender, y vos estás diciendo, yo tengo la misma Biblia que tenés vos. Yo tengo Juan 3:16, vos también. Yo tengo Isaías 40:31, Isaías 41:10, igual que en tu Biblia. Yo tengo Romanos 8 igual que vos. No. Dios dice en el texto aquí, ellos dijeron, no, los que están en Bet-Shean y sus aldeas y los que están allí en Valle de Jezreel, y realmente Bet-Shean es un lugar apostado, un lugar muy alto. Tienen una posición increíble para observar de dónde vienen todos los enemigos que pudieran venir, ¿no es cierto? Yo quiero que observen en Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1. Versículo 22, también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y bueno, uno dice que cuando lee que Jehová estaba con ellos, todo va a salir bien. Pero dice, la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Mal, error. Y él le mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Este es el que yo les mencioné, que se llama cabos sueltos. No dejé cabos sueltos en Biblia, Mate y Oración, tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan que les mencioné? Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. O sea, dejaron un cachito que no hicieron y se les complicó todo. Pero noten el versículo el que sigue. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Shean.
ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de habitantes de Bileam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en la tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Se sintió fuerte, eso es una expresión casi, casi nos causa gracia, ¿no? Porque no tiene nada que ver que se sientan fuertes, pero porque lo hubiera destruido si se sentían fuertes. Pero no hacerlo tributario. Ahora estoy bien. Pastor, mire, todo está mejor ahora, porque ahora sí estoy leyendo la Biblia y todo eso, sí, pero seguí con los mismos problemas. No estás solucionando tu vida. ¿Qué tiene que ver que estás congregándote todo eso? Estás teniendo victoria sobre el pecado. Estás haciendo lo que tenés que hacer, estás confiando en la Escritura. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser, en medio de ellos. Tremendo. Fidelidad o apostasía. Este es el punto que sacamos de esta última parte. Caleb es un paradigma, es un patrón de fe en contraste con estas personas que eran un montón, mucho más que Caleb, que era un viejito, cariñosamente un viejito, porque era un tipo con polenta, y ellos eran muchos y vieron las mismas cosas, pero vieron un problema. Y Caleb era uno solo, era viejo, solo durante 40 años, sufriendo la misma crítica y escuchando a los hijos de los que habían ido con él, diciendo que qué van a hacer, y que mi abuelo me contó que esto era manaseo, que eran gigantes, que el otro, y él escuchando todo eso, pero tenía fe que Dios le iba a dar, y cuando llegó el momento, me lo das ahora, porque Dios va a estar conmigo. Y estos otros, no, están siempre dudando. No perdamos de vista este contexto aquí, no nos perdamos entre el límite acá, al norte, el río, porque no es el propósito en realidad. Sí es el propósito de que Dios le dio la tierra y en orden. Caleb fue un hombre de fe, de la tribu de Judá. Nosotros tenemos que, la mejor cosa que podemos hacer en la vida, que un ser humano puede hacer en la vida, es aliarse a aquel que quedó solo y sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ese es el Señor Jesucristo. Porque no hemos combatido hasta la sangre combatiendo por el pecado. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Nosotros sufrimos contradicciones de pecadores contra pecadores. Cristo sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, que era santo y sin mancha. Sigamos a Cristo. Primero, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra confianza en Él. Porque Él dijo, donde yo estoy, quiero que también estén conmigo. Arrepintámonos de nuestros pecados. Si no has creído en Cristo, pone tu confianza en Cristo, pedí perdón de tus pecados y confía en Cristo. Cristo es todo lo que necesitas. Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y a los filipenses le dijo, yo tengo todo por basura, todo para ganar a Cristo. Lo que era ganancia para mí, lo estimo como pérdida, por amor a Cristo. Eso es todo lo que quiero. Eso es todo lo que quiero. Cristo puso su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén. Como Caleb dijo, dame ahora ese monte, Cristo puso sus ojos hacia la cruz y fue a la cruz, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los propios. Y se quedó solo al final. Absolutamente solo. Pero había gozo delante de él. Tenía gozo delante de él. ¿Sabe quién es el gozo? Son estos hermanos que están aquí y ustedes. Son los hermanos. Ese es el gozo puesto delante de él. Somos nosotros. Y si no tenés a Cristo en tu vida, podés ser parte de esto, poniendo a Cristo como tu confianza. Y cree en la palabra de Dios, porque como hizo Caleb, también podés hacer lo mismo. Caleb dijo, es lo que Dios dijo. ¿Y sabes lo que Dios dijo? El que en Él cree no es condenado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo.
Él lo dijo y es suficiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te resulta difícil, para terminar, obedecer cosas sencillas? Como venir a la iglesia, congregarte, y te hace más difícil batallar contra otros problemas y ser obediente a Dios en situaciones laborales. Es necesario que nosotros seamos parejos en la obediencia, en todo. Ya sea versículos 1 al 5, ya sea versículos 6 al 15 de Josué 14. Y no tengas miedo a quedarte solo. ¿Sentiste alguna vez que te quedaste solo? Probablemente sí. Yo sé que hermanos han estado en situaciones donde se han quedado solos. No te sientas mal. Eso es una bendición. Pedro lo dice. Sois vituperados. Sois bienaventurados. Si sois vituperados o avergonzados por el nombre de Cristo. Pero no importa que te quedes solo. Y hacía un repaso. Cuando te quedaste solo, ¿qué te sostuvo? ¿No fue un pasaje de la Escritura que leíste, o justo llegaste, escuchaste un mensaje, o no sé, alguna canción que escuchaste que tenía una promesa de la Escritura? ¡Qué bueno eso! Bueno, ¿valió la pena o no? Valió la pena. Y otra cosa para pensar es que definamos bien la fe. La fe bíblica, la fe que tiene poder, es la fe que confía en lo que Dios ha dicho. No es fe en la fe, ni es fe en los sentimientos, ni cómo me siento. Es fe en lo que Dios ha dicho. Que es como un grano de mostaza, que tiene potencial para mucho más. Para mucho más. ¿Cómo ves el vaso? El vaso en tu vida. Meterle la situación que se te cruce por la cabeza ahora, que es difícil. ¿Lo ves medio lleno o medio vacío? ¿Es más fácil pegarle o errarle? Acordate de Caleb. Acordate del abuelito de 85 años. Y déjeme, pues lo tengo aquí hecho un círculo en lápiz en mi Biblia, no lo mencioné, pero me gusta esta expresión también. Esta sola palabra del versículo 11, todavía estoy tan fuerte. Yo quiero escucharte decir dentro de 5 años, con los problemas que tenés ahora, las luchas, dentro de 5 años o a fin de año, el año que viene, quiero escucharte decir, es una figura estoy usando, todavía estoy igual. Hermanos, qué lindo va a ser que envejezcamos juntos. ¿Verdad? Los que son jóvenes, que envejezcan juntos. Que se vean caminar, que le vean salir las canas. A los que tienen pelo. Acá, la barba. Pero ¿entienden lo que quiero decir? Que lo veamos siempre. Siguió cumplidamente al Señor. Todavía está. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando hicimos el piso? ¿No? Años atrás. ¿Te acordás cuando el terreno? Mirá, ahora lo agrandamos, o vendimos y compramos otra cosa. Pero, ¿te acordás? Qué tremendo. Cómo Dios nos ayudó. Seamos Caleb, aunque seamos unos perros, pero que seamos unos perros que ladran y que van adelante por la gracia del Señor. Oramos y que Dios bendiga el domingo de cada uno. Señor, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre por preciosas enseñanzas del Antiguo Testamento. Y no somos perfeccionados aparte de Caleb. Señor, anclamos nuestra fe en las Escrituras y no en cómo nos sentimos o qué nos parece, ni en cómo creemos que tenemos una gran fe, sino en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. Y te rogamos, Señor, que envíes salvación a aquellos que no tienen esta esperanza, que ven que su vida se les pasa y cada vez están más afligidos y más atemorizados por lo que va a venir. Señor, sálvalos, dales perdón de pecados en Cristo Jesús. Y por favor, Señor, protégenos de ser como la tribu de José. Protégenos, Señor, de empezar a
a estar haciendo chiquilinadas que nos van a llevar a una apostasía. Protégenos, Señor. Guárdanos, por favor, te lo pedimos. Gracias por la iglesia. Te pido que sostengas a los hermanos desanimados, a los que están tristes, angustiados. Señor, que vuelvan a las Escrituras con humillación, pero con gratitud, y den gracias. Den gracias al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús.